está manipulando la... No, es que ellos, La central, digamos, está... sí, puede apagar todos. Sí, es a las 9:30 hoy el programa, ¿verdad? ¿Estamos listos? Bueno, 9:30, sí. Ahí. Hola, Leroy. Hola. Te ves muy bien de barba. Ah, sí. Sí, sí. Alguien me dijo que me veo más joven. Pues permítame, pues Está bien. ya vamos a iniciar con nuestro simposio y vamos a iniciar con esta sesión. Espero que ya estén muy bien y voy a pedir a los que están aquí adentro de esta reunión que pongan sus micrófonos en silencio. Lo pongo aquí, pero a veces se salen todavía, entonces voy a pedirles que lo hagan así para que ya podamos escuchar bien y no la ruido que a veces se pasa ahí hacia el otro lado. Pero es un gran honor estar aquí con ustedes, pues muy bienvenido a esta conferencia, a este simposio que estamos haciendo de COVID y la iglesia. Pues ha sido una gran bendición para nosotros ver tanta respuesta a esa invitación y por eso pues tenemos algunas pocas personas aquí dentro de la reunión, pero estamos transmitiendo también en Facebook Live para que los demás puedan estar viendo. Teníamos 176 personas registrados de más de 10 países en América Latina y pues también otras partes del mundo, incluso hasta Alemania. Entonces damos gracias a Dios por la respuesta y sabemos que Dios va a utilizar este tiempo para nuestro beneficio y para los ministerios en lo que estamos trabajando. Entonces sí tenemos algunas pocas personas aquí porque ayuda el dinámico. Si hay algunas personas, para la persona quien está hablando, entonces tenemos algunas personas aquí. Pero si estás viendo por Facebook, pues no se preocupe. Tenemos nuestra administradora Samantha Marrique, también nuestro director de programas en línea, Virgilio de Amet, quien va a estar viendo esta transmisión. Y si tienen una pregunta, pues pónganlo ahí en el chat y ellos van a mandarme su pregunta. Y en el tiempo de preguntas vamos a ver cuántas preguntas podemos hacer al doctor, pero con toda confianza pueden participar también en este foro. Pues es un gran honor tener el doctor Leroy Lindsay. Él es nuestro rector emérito del Seminario Bíblico de México. Lo conocí cuando yo tenía como 9, 10 años, algo así. Y pues él sabe muy bien, como ustedes saben, a México. Pues vino a México cuando tenía, yo creo, 2 años. Ha servido como misionero en México junto con su esposa Katy, como misioneros, como profesores, doctor como pastor. Y pues cuando pensé, cuando Dios me dio la idea de este simposio y pensé en algunos temas, pensé en ese tema primero. Y la primera persona en quien pensé era el doctor Leroy. Y cuando lo pregunté, me dijo sí. Y ese me animó para preguntar a los otros que sí sería posible tener esa conferencia. Entonces, doctor Leroy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es una gran bendición y pues voy a dejar el tiempo a ti. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad y por darme la confianza y poder estar con ustedes en esta noche aquí
desde Tampa, Florida, en Estados Unidos, y los demás, donde sea que estén. El tema de hoy es ¿qué propone Dios al permitir COVID-19? O quizás algunos pregunten, ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? Pero yo pregunto, ¿de verdad tendrá Dios un propósito al permitir el virus? ¿O será que Dios mismo haya ordenado o decretado el virus? ¿Dios solo ordena o Dios permite? Todo lo que acontece en el mundo ya está, como algunos dicen, predeterminado. ¿O será que Dios ha dado libertad y ha permitido ciertas situaciones? Como un amigo lo ha expresado, hay una diferencia entre ser responsable y ser culpable. Si Dios es soberano, por lo menos lo ha permitido. Y si eso es cierto, entonces, en ese sentido, Él sí es responsable, aunque no sea directamente el culpable. Vamos a considerar en este primer tema de nuestro simposio 4 puntos, 4 preguntas acerca de Dios y lo que acontece en este mundo, incluyendo una pandemia global de proporciones incalculables. Primero, ¿es Dios de verdad el soberano que gobierna y dirige todo el mundo y el universo mismo? Y entonces, ¿qué significa decir eso? En segundo lugar, queremos preguntar en qué consiste su voluntad. ¿Es culpable del sufrimiento o es el responsable? Sí, y en tercer lugar, vamos a ver qué será. ¿Será que Dios desea ser nuestro refugio en medio de la tormenta? La pandemia del COVID-19 estará tratando de llamarnos la atención para conseguir algo eterno en nosotros. Y finalmente, quisiera considerar con ustedes esta noche cuál debe ser nuestra respuesta. Tanto ya se ha comentado del virus COVID-19 que o nos hemos cansado de escuchar tantos detalles nimios o estamos ya listos para aceptar cualquier teoría de una conspiración. De hecho, todos nosotros, los humanos, somos muy dados a buscar culpa por cualquier cosa que sucede en el mundo de la naturaleza, en la historia, en las noticias del día, hasta en lo que nos pasa en la vida personal. La primera pregunta que escuchamos al recibir una noticia de un accidente normalmente es, ¿cuál fue la causa de esto? Si sucede un incendio, pronto escuchamos, ¿quién lo produjo? O hasta, ¿por qué? No nos gusta el caos del casualismo, que todo sucede por casualidad. De hecho, yo tampoco creo en esa teoría. Me quitaría el gozo de mis propios logros y me robaría el pensamiento que el canalla criminal merece su castigo, aun cuando puedo sentir algo de pena por lo que pasó. Amigos que me escuchen, les tengo buenas noticias. Dios conoce lo que estamos pasando y quiere hacer una diferencia en nuestras vidas. Nos llama a tener fe y esperanza aún en medio del dolor. Permítame compartir en primera instancia con ustedes un himno que viene a nosotros desde el siglo XVIII. Algunos que me conocen ya podían quizás predecir esto. Originalmente, este himno viene del movimiento pietista en Alemania. El señor Juan Wesley lo tradujo al inglés y entonces hasta ahora ya lo tenemos en el castellano. Se trata de una plegaria levantada al Señor en medio del sufrimiento y dolor. A ver, se titula, vamos a tener que pedir aquí compartir pantalla. Aquí está. Se titula Señor, mírame con bondad. ¿Sí lo podemos ver? Entonces, aquí podemos apreciar la letra de este himno.
Señor, mírame con bondad. Tu luz brilla en la oscuridad. Busca, prueba mi corazón. Anhelo ver tu redención. Límpiame de escoria, Jesús. Mis pasiones claven la cruz. Santifica mi ser total. Hazme puro en mi ser cabal. Si me toca un camino cruel, sé tú mi luz, mi amigo fiel. No sufro dudas ni temor mientras conmigo estás, Señor. Si ruge sobre mí el turbión y hunde en temor mi corazón. Perdón. Y hunde temor mi corazón, sé mi socorro fiel, Jesús. Alza mi cabeza en tu luz. Donde vas, Salvador, yo iré. Sin temor yo te seguiré. Sosténme en tu mano, Señor, que more yo en tu santo ardor. Si mi camino duro esté, dame tu fuerza por la fe, hasta que acabe este dolor, donde habrá calma, paz y amor. De verdad, esto tiene un mensaje muy importante para nosotros. Y bueno, como es himno clásico, se puede cantar con una melodía bastante conocida. A ver, vamos a ver si podemos compartir con un poco de música y con una melodía esta noche. Permítame un momentito. Señor, mírame con bondad, tu luz brilla en la oscuridad. Busca, prueba mi corazón, anhelo ver tu redención. Límpiame de escoria, Jesús, mis pasiones clava en la cruz. Santifica mi ser total. Hazme puro en mi ser cabal. Si me toca un camino cruel, sé tú mi luz, mi amigo fiel. No sufro dudas ni temor, mientras conmigo estás, Señor. Si ruge sobre mí el turbión y hunde en temor mi corazón, sé mi socorro fiel, Jesús. Alza mi cabeza en tu luz. ¿Dónde vas, Salvador? Yo iré sin temor, yo te seguiré. Sosténme en tu mano, Señor, que more yo en tu santo ardor. Si mi camino duro esté, dame tu fuerza por la fe, hasta que acabe este dolor, donde habrá calma, paz y amor. Bien, hermanos.
Así es. Aunque suene imposible, Dios ofrece socorro y refugio en medio de la tempestad y nos ayuda a experimentar algo de paz y seguridad. Pero ¿por qué siempre buscamos al culpable? O por lo menos al responsable. Creo que se busca al responsable porque Dios ha puesto en nuestra mente la realidad de las causas y los efectos o las consecuencias. Permítame compartir otra pieza, un poco del librito escrito por un amigo norteamericano, el señor Stan Key. Lo tenemos disponible en archivo PDF, ya traducido al castellano con el título El dedo de Dios. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo han recibido de su servidor. Otros lo podrán pedir de la administración de Sembimex. El pastor Key escribe: el libro del Éxodo nos dice que la tercera plaga que el Señor Dios envió a Egipto fue una invasión de mosquitos. Tal vez su versión dice piojos. De todos modos, eran alimañas fastidiosas e invadieron todo el país de Egipto. No solo miles de ellos, como cuando yo era niño, dice el señor Key, en Georgia, sino miles de millones, gruesa como una sopa de guisantes, esparcida por toda la tierra, debe haber sido horrible. La Inquisición misma no podría haberse inventado una forma más terrible de tortura. Día y noche, adentro y afuera, despertando y durmiendo. Los mosquitos estaban en todas partes. Los magos paganos en el palacio del faraón se dieron cuenta de que esta calamidad era evidencia de una deidad más grande, más poderosa que cualquier presencia espiritual que habían encontrado. Entonces ellos concluyeron: este es el dedo de Dios. Los mosquitos dieron testimonio de lo que su dedo podía hacer. Imagínese lo que sucedería si usara toda la mano o todo el brazo. Estos incrédulos nunca se habían fijado cuando Dios les había mostrado su presencia a través de las bellezas de la creación o las bendiciones de la vida. Pero cuando envió los mosquitos, pues ciertamente les llamó la atención. Una plaga de mosquitos o piojos quizás no sea la mejor analogía para tratar de entender lo que Dios haya propuesto con la actual pandemia global. Sin embargo, es una buena manera de que se nos recuerde de la oportunidad espiritual contenida en la crisis internacional que enfrenta nuestro mundo. Al igual que los egipcios hace 3 milenios, nos encontramos ante una situación que no solo es dolorosa, sino a veces inexplicable. Nunca en mi vida, dice el señor Key, he visto a más personas haciendo preguntas espirituales tan profundas como estas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Cuándo terminará? ¿Dónde está Dios? Y quizás la más significante: ¿quién está detrás de esto? ¿Quién es responsable? ¿A quién culpar? Irónicamente, los magos paganos en el palacio del faraón no tenían ninguna duda sobre cómo responder a estas preguntas. Este es el dedo de Dios. Quizás todavía usted y yo no estemos listos para decir con certeza que Dios es el responsable. Pero permítame pasar a nuestra primera pregunta principal de este tema. ¿Es Dios de verdad el soberano que gobierna y dirige todo el mundo y el universo? Y primeramente quisiera tratar lo que no significa. Que Dios sea soberano no significa que Él sea el autor de todo lo que sucede en el mundo. Dios sí es soberano, como el creador,
como el creador divino del universo, no solo diseñó todo, lo creó con su palabra y lo sostiene con su poder. Puso leyes naturales en operación, gobernando los procesos físicos, la vida misma. Es increíble mirar los hermosos detalles de la naturaleza que reflejan la infinita inteligencia que los diseñó. Pero no todo lo que pasa es su culpa. Él, por ser el creador, es responsable, pero no siempre el culpable. Porque Dios no es el autor de la maldad. Dios observa la maldad, Él reconoce su existencia y en cierto sentido, Él puede hasta sacar algo bueno de lo que otro intentó como maldad. Pero nunca podemos decir que Dios es el autor de la maldad. Si fuera así, entonces no sería Dios. Si Dios ha decretado todo en lo más mínimo detalle, entonces Él también es culpable por toda la maldad del mundo. La maldad sí existe. La pandemia es algo malo. Es un ejemplo. ¿Será que ni Dios puede eliminarla? Luego escuchamos a alguien repetir el dístico: si Dios es poderoso, no es bueno. Y si es bueno, no es poderoso. Es que miren la existencia del sufrimiento y la maldad y creen que han encontrado la respuesta. Dios es soberano, pero su soberanía nunca se expresa en forma injusta. Dios no es déspota ni monstruo. Como rey del universo, Él no puede actuar de alguna manera en contra de su propio carácter. Vamos a explicar más sobre esto luego. Pero por ahora solo decimos que nunca harían nada en contra de su bondad. Y Dios tampoco es ególatra, que solo piensa en su gloria. Es otro mal concepto que algunos tienen de Dios, que en su soberanía solo busca su propia gloria. Dicen que cualquier cosa que Dios hace es para su gloria, aun cuando a nosotros nos parezca egoísta, arbitrario o hasta injusto. Hay algo más importante para Dios, más importante que su misma gloria, y eso es el carácter que Él quiere ver en sus criaturas. Él no es solo el arquitecto diseñador que se queda lejos, tampoco. Algunos filósofos sostienen que aunque Dios creó al mundo y la humanidad ahora está lejos y que no le interesa en lo más mínimo lo que pasa aquí, que Él es solo el arquitecto, el inventor del reloj que le dio cuerda, lo ha dejado funcionando sin tener ningún interés en lo que pasa aquí. No somos deístas. El Dios que se revela en la naturaleza misma y en especial en su divina palabra es persona interesada e involucrada en lo que está pasando aquí en la tierra. Si nuestro Dios es soberano, pero no como hemos considerado hasta aquí, entonces, ¿cómo hemos de entender su soberanía? Lo que sí significa. Otra vez, como dije, su soberanía se expresa en la pureza de su amor y su bondad. Este es su carácter. Primeramente, tenemos que confesar que dependemos mucho de su misma palabra para este resumen. Él mismo no ha dicho, Él nos ha dicho cómo es. Dios es puro amor y ese amor tiene expresión en lo que Él es soberano. Dios soberanamente gobierna con su mano lleno de amor y bondad. Y esa soberanía está firmemente basada en su omnisciencia. El hecho que Dios es soberano se basa más en eso que conoce todo que en su poder. Él sábelo todo. Conoce personal y profundamente todo. Tiene perfecta memoria de todo el pasado. No se le olvida nada. Su ciencia retiene todo en lo más mínimo detalle. Pero lo curioso es que sí lo conoce como algo pasado. Algunos dicen que para Dios todo es presente. Para mí, en cierto sentido, yo creo que es como un error decir eso.
El pasado está en la memoria de Dios, tan verídico, tan real como el presente, pero sí lo reconoce como algo pasado. Dios dijo, por ejemplo, a su pueblo, a través del profeta, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Lo encontramos en Oseas 11:1. Lo reconoce totalmente en el pasado. A nuestro primer padre le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? En Génesis 3:11. El pasado ya pasó y aún Dios lo ve así. No lo ve como siempre presente. Pero Dios también tiene perfecta conciencia de lo que pasa en el presente. No ignora nada. El presente sí es presente para Dios. No importa en dónde suceda. Y como Él es infinito en su conciencia, no hay nada que ignora, excepto que lo que ignora porque ha decidido no tomarlo en cuenta. Y además tiene perfecto conocimiento de lo que va a suceder en el futuro. Lo ve como que aún no es una realidad, lo llama futuro, pero lo ve como ya un hecho porque Él no puede fallar. Es fiel para cumplir sus promesas y cuando manda, ordena o pide obediencia, es que reconoce que todavía no se está haciendo o llevando a cabo. Dios ve el futuro y así las pronosticaciones de sus profetas son el efecto de su conocimiento. Cuando sucede algo en el futuro predicho por Dios, la causa es el hecho venidero, verdadero, y el efecto es la profecía relevante. La frase que se encuentra mucho en el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, para que se cumpliera, también se puede traducir, y así se cumplió lo dicho, por ejemplo, por el profeta, por ejemplo. Hasta debemos decir que su conocimiento incluye todo lo que pudiera haber sido, lo que podría ser en el presente, lo que sucederá en el futuro, hasta lo que no va a suceder por las decisiones de sus criaturas. Su conocimiento es libre, como también nuestras acciones y decisiones son libres, no forzadas. No, amigos, Dios no está fuera del tiempo. Él está dentro del tiempo sin que le sea barrera alguna. Tiene perfecto conocimiento del pasado, de lo que pasa ahora y de lo que pasará en este mundo. Entonces, su soberanía es consistente con su bondad. Dios siempre es bueno y por lo tanto todo lo que hace es bueno. Lo que decide es bueno. Lo que deja de hacer también es bueno. Dios no puede dejar de ser bueno porque Dios siempre se comporta, actúa, decide, mueve y habla dentro de las características de su ser. Dios, sí, es un buen soberano. Pero claro, si es cierto, Dios es todopoderoso. Puede todo. Significa que Él puede hacer todo lo que entra en las categorías de su carácter, que está en consonancia con su ser. Por ejemplo, otra vez, como muchas veces hemos dicho, no puede mentir, ni negarse a sí mismo. No puede ser infiel o desleal. No puede hacer cosas tontas o ilógicas. Por ejemplo, no puede hacer un círculo cuadrado. No puede hacer algo que sea blanco y negro en el mismo sentido al mismo tiempo. Aún la tabla del ajedrez y sus casillas negras y sus blancas, cada casilla es o es negra o es blanca. No puede ser los dos. Tampoco puede crear, aunque algunos piensan que sí, que podría crear una roca tan grande que él no pueda levantarla. Dios sí es poderoso, pero su poder está en orden de su bondad y su santidad, su inteligencia también. Dios no puede cambiar los sucesos del pasado que ya pasaron. La historia es la historia. Frecuentemente Él sí transforma las consecuencias del pasado. Por ejemplo, cuando por nuestra fe en su Hijo nos perdona y nos purifica de todo nuestro pecado.
y por lo tanto nos cambia nuestra condición y lo que iba a ser las consecuencias de nuestras acciones. Hemos tratado de contestar nuestra primera pregunta. ¿Es Dios de verdad el soberano que gobierna y dirige todo el mundo y el universo mismo? Y entonces, ¿qué significa decir eso? Ahora vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. ¿En qué consiste su voluntad? En cuanto a la voluntad de Dios, siempre debemos tomar en cuenta su voluntad, tanto la directiva y también la voluntad permisiva. Dios sí dirige, gobierna, decide y actúa directamente en nuestra historia, pero también en forma permisiva. A ver, expliquemos. Primeramente, su voluntad directiva. Dios tiene un plan y dirige el mundo y los que lo escuchan a su palabra en formas directas. Él ha revelado en su palabra que tiene un propósito en este mundo. No podemos decir que todo lo que sucede es solo al azar, por casualidad. Dios tiene un plan y Él mismo nos asegura que es un plan bueno, lleno de amor y misericordia. Su voluntad es también la extensión y la expresión de su carácter. Esto incluye su santidad, su bondad y su amor en la perfección de todo su ser. Así que todo lo que decide, lo que hace, es coherente con lo que Él es. Solo tenemos que mirar a Jesucristo para ver esta perfección en su bondad, su pureza y su humildad. Esa voluntad soberana, directa, directiva, incluye la creación de la raza humana, criaturas formadas a su imagen, y tiene un plan hermoso para cada uno de nosotros. Y entendemos por nuestra misma conciencia que somos libres para decidir qué hacer en la vida. Decidimos participar en este simposio, por ejemplo, esta semana. Algunos sin duda van a decidir que siempre no les interesa. Somos libres para escoger. La provisión de Dios de la vida, su providencia, la salud, el tiempo y las oportunidades que nos da, incluye hasta proveer la inteligencia, la creatividad para inventar, explorar y hasta cierto modo dominar en su creación. Pero a veces le culpamos por cosas que tendríamos que aceptar como resultado de nuestras propias decisiones equivocadas. Su voluntad incluye su provisión por una relación personal con Él. Dios ha provisto todo para el bien de su creación, incluyendo el deseo de establecer y mantener relaciones íntimas con nosotros, sus criaturas. Su revelación de sí mismo al mundo incluye el deseo de tener una relación de amistad personal con Él. Tú y yo con Él. Dios ya ha hecho todo porque podamos conocerle y gozar de esta relación íntima por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Lo explicaremos un poco más adelante, pero por ahora la pregunta tiene que ver con lo que Dios haya permitido. Entonces pasamos a su voluntad permisiva. Además de una voluntad directiva, si Dios tiene una voluntad permisiva, tiene que ser así, porque si no, entonces no podemos explicar la existencia de la maldad. Dios permite, por el mismo carácter de la bondad, que hay la posibilidad de lo que no es su voluntad directa, o sea, esa existencia de la maldad. Dios nunca ha sido ni será nunca el autor de la maldad, pero sí la ha permitido. Y si existe su voluntad permisiva, entonces debe tener un propósito. Regresemos por un momento al librito de mi amigo Stan Key, el librito con título El dedo de Dios. Stan escribe: ya me canso de escuchar a pastores y líderes de la iglesia esforzarse mucho por ofrecer explicaciones teológicas de por qué la plaga del coronavirus no es causada por Dios. Su propósito, por supuesto, es asegurar
a la gente que el Dios de los cristianos no es odioso y vengativo, sino más bien bueno y amoroso. Puedo apreciar eso, pero a menudo mientras les escucho parece que están tratando de proteger la reputación de Dios, casi como si estuvieran pidiendo disculpas por la forma en que Él está manejando el mundo. Da la impresión de que el Dios que adoramos no está realmente a cargo de las cosas en este planeta, como si toda esta pandemia lo sorprendiera y Él también estuviera tratando de descubrir cómo responder a la crisis. Crean una imagen en mi mente de la sala del trono del cielo, donde Dios se retuerce las manos lamentando, ¡ay de mí! ¡Válgame! ¿Qué vamos a hacer? Por mi parte, dice el señor Key, considero a Dios totalmente responsable de lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Pero por favor, escúcheme bien, no lo culpo, solo lo considero responsable. La distinción es importante. El Dios de la Biblia no es el autor del mal, pero sí es soberano. Nada sucede en este planeta sin pasar primero por los filtros de su voluntad permisiva. Él no es la causa del mal, pero sí permite su presencia en nuestro mundo. Entonces, tenemos que hacer la pregunta. Entonces, esa voluntad permisiva tiene el propósito de llevarnos a su voluntad directiva. Yo creo que sí. Dios ha decidido permitir esa libertad en usted y yo, en sus criaturas, para llevar a cabo su voluntad. Y esa libertad incluye la posibilidad que nos rebelemos en contra de su voluntad, su santidad. Y por eso es que Dios permite las consecuencias de nuestras decisiones. Y a veces tenemos que decir que Él ha permitido lo malo y luego lo utiliza para llevar a cabo su perfecta voluntad. Solo Él puede sacar algo bueno de la maldad. Los hermanos de José lo maltrataban, se burlaban de él y hasta aprovecharon la oportunidad de ganarse un poquito de dinero por venderlo como esclavo. Ellos pensaban hacerle daño, pero Dios lo usó para bien. José fue llevado a Egipto y Dios lo puso en el lugar de ayudar a su propia familia cuando después hubo la sequía y todos necesitaban el auxilio de un gobierno bien preparado. En el libro de Génesis leemos las mismas palabras de José al hablar a sus hermanos cuando ellos le pidieron perdón y misericordia por lo que le habían hecho años atrás. Dice, ustedes lo pensaron como mal, pero Dios lo pensó para bien. Tocamos primero la pregunta sobre la soberanía de Dios. Luego vimos algo sobre la voluntad divina. ¿En qué consiste su voluntad? ¿Es culpable del sufrimiento o es finalmente responsable? Ahora pasamos a la tercera pregunta. ¿Será, amigos, que Dios desea ser nuestro refugio en medio de la tormenta, la pandemia del COVID-19? Dios es amor. Dios es amor y por eso Dios es bueno. Entonces, ¿qué hacer cuando todo parece contrario a la bondad de Dios? ¿Cómo podemos creer en un Dios sumamente bueno cuando existe tanto sufrimiento en el mundo? Permítanme ustedes otra cita. Esta vez de un autor americano, Michael Phillips, de una de sus novelas de ficción histórica. Me he tomado la libertad de parafrasear la obra para nuestro uso hoy. Perdón por lo largo de la cita, pero verán mi razón por utilizarla aquí. Podríamos titularla así. Aunque haya problemas, dolor y sufrimiento en este mundo, Dios sigue siendo bueno. O primeramente, Dios sigue siendo bueno, aunque haya esos problemas que existen. Debemos considerar las siguientes preguntas. ¿Qué pasa si la bondad y el amor de Dios no eliminan necesariamente la crueldad, el sufrimiento, la injusticia
y el dolor del mundo. Y que si nunca han sido su propósito eliminarlos ahora. ¿Y qué pasa si la bondad todavía existe? Aunque la vida sea dura y cruel, y aunque las personas inocentes sufran. Y si el propósito de la bondad de Dios no es quitar el sufrimiento del mundo, sino proporcionar un refugio en medio de él. Si esto es cierto, entonces lo único que la bondad de Dios eliminará de este mundo es la desesperación. Porque si Dios es bueno, siempre puede haber esperanza. Aunque puede haber dolor y sufrimiento, injusticia, crueldad y congoja, Dios sigue siendo bueno. Los evangelios nos enseñan esta verdad, que Dios es bueno. El hecho de que Dios sea bueno no significa que las cosas en nuestra vida siempre serán buenas, sino que Dios es bueno. No significa que nuestras vidas serán fáciles, sino que Dios es bueno. No significa que nuestras oraciones siempre serán respondidas de la manera que nos agrade, sino que Dios es bueno. No significa que la tragedia no nos vaya a visitar, sino que Dios sigue siendo bueno. No significa que la lucha humana no sea difícil, sino que Dios es bueno. No significa que no siempre habrá sufrimiento en el mundo, sino que en medio del sufrimiento y como refugio en él, Dios es bueno. No significa que no habrá momentos en que la tristeza nos supere por los recuerdos de nuestras vidas, tanto que tengamos que encontrar un lugar donde estar a solas y llorar del dolor, sino que Dios es bueno. No significa que no continuará habiendo muchos que negarán la misma existencia de Dios debido al dolor y la aparente injusticia de la vida que ven a su alrededor, pero significa que Dios es bueno. No significa que no siempre habrá muchas preguntas de las cuales no tenemos respuestas, sino que Dios sigue siendo bueno. La bondad y el amor de Dios es la verdad más grande sobre todo, la verdad más grande que sobrepasa toda la vida, sobre la crueldad, sobre el sufrimiento, sobre la tragedia, sobre las dudas, sobre la desesperación, sobre las relaciones rotas, sobre el pecado mismo. No siempre podemos percibir las muchas formas en que el sufrimiento del cual nos enfrentamos pueda ser hecho, de hecho, contribuir al beneficio eterno, general y la perfección del universo de Dios y sus seres creados. No podemos ver el fondo de tales cosas. Entonces, las tontas criaturas miran el sufrimiento del mundo y decimos que Dios no debe existir. O si de verdad existe, no debe importarle, o debe ser un Dios cruel. Sin embargo, cuando algún día podamos verlo todo por completo, veremos que la bondad y el amor yacen a la raíz, incluso de todo el sufrimiento que alguna vez sufrió esta humanidad caída de la cual todos formamos parte. Actualmente, el diablo tiene su breve ilusión de triunfo, pero la bondad de Dios triunfará al final. En resumen, las circunstancias de la vida no siempre parecen ser buenas, pero Dios mismo siempre es bueno. Por lo tanto, aunque no siempre haya felicidad, siempre hay esperanza. Esa debe ser la base de nuestra fe. No que Dios nos dé una vida feliz. Hemos llegado a poder hacer una completa consagración y sumisión a la voluntad de Dios. Podríamos decir, Señor, te serviré en cualquier lugar, inclusive en X lugar, el último donde te agradaría estar. Puede que no sea una decisión feliz. Incluso puede ser que lloremos al decir esas palabras. Realmente podría ser el mayor sacrificio de obediencia que tendremos que hacer. Y sin embargo, podemos saber que Dios es bueno.
Dios es bueno. Nuestra fe ahora puede basarse en quién es Dios, en su carácter, en su bondad, no en lo que esperamos o incluso soñamos que haga por nosotros. Él es bueno y por lo tanto podemos confiar que Él hará el bien en todas las cosas. Así podemos entregar completamente nuestro futuro en sus manos, no porque Él esté obligado a hacernos felices, sino porque Él es bueno. Y mi amigo que me escuche, tú sabes lo que debes hacer. Todo esto fue parafraseado de Michael Phillips, de uno de sus libros. Aunque la escena original de esa cita es un diálogo entre un personaje cristiano de algo de madurez y una joven que duda de la bondad de Dios, hemos podido reconocer la verdad en lo que el autor Phillips nos ha relatado. Dios es bueno, totalmente bueno, eternamente bueno. Su amor debe llevarnos no a dudar de su bondad, sino confesarla y vivir en esa certeza. Aunque no veamos la respuesta a nuestra oración en este momento, aunque el virus siga haciendo estragos en muchas partes del mundo, Dios nos llama a confiar en Él, ser sus manos y sus pies y ayudar a los que sufren. Entonces, finalmente, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante todo esto? ¿De veras somos libres para responder? ¿Tenemos alguna responsabilidad frente a estas consideraciones? Si somos como seres humanos, somos responsables ante Dios por nuestras acciones, dentro y fuera de su voluntad. Si habrá un día de juicio, si hay consecuencias por las acciones injustas, malas y pecaminosas. Entonces, entonces tenemos que decir, debe haber algo de libertad en cuanto a esas acciones y culpa por lo que queda fuera de su voluntad y merezca su sanción. La libertad del hombre sí es en cierto sentido limitado. Nadie es libre para hacer lo que no está dentro de lo posible. Yo puedo confiar que Dios me puede sanar de la enfermedad, pero no por eso debo pensar que no tengo que cuidarme. También conocemos de las consecuencias naturales de nuestras acciones, incluyendo nuestros errores. Dios no nos corrige cada error que hacemos al comprar muebles, autos o casas. No nos corrige al sumar o restar. Para eso hay maestros, ¿verdad? Y no nos garantiza la eliminación de todo dolor en la vida. Solo nos ofrece la certeza que siempre Él es bueno. En eso podemos confiar. El que no es libre no es responsable. Y en el mundo mismo se reconoce que no se puede culpar de delito al que no es libre. El libre albedrío del hombre entonces es parte del plan soberano de Dios. Dios permite muchas cosas en nuestras vidas, situaciones que nos llaman la atención y que Él haya puesto en nuestro camino para que busquemos su justicia, su pureza, su santidad. Regresemos al dedo de Dios de Stan Key. Él lo describe así: si el Señor Dios de verdad ha permitido esta crisis global, y si Él es el responsable, entonces la pregunta surge naturalmente: ¿cuáles son sus propósitos? ¿Por qué ha dejado que esto no suceda? ¿Qué está tratando de lograr con esto? Y quizás alguien está diciendo: ah, qué bien, hermano, por fin hemos llegado a esa pregunta y su respuesta. El Señor aquí dice: no conozco mejor lugar para encontrar una respuesta a preguntas como estas que el versículo que a menudo citamos cuando oramos por el avivamiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo Crónicas 7:14. Se nos olvida con frecuencia el contexto de este versículo, dice el Señor aquí. Dios expresa estas hermosas palabras como una especie de invitación que nos llama a apartarnos de nuestros pecados y orar por su favor. Pero el contexto nos describe el tipo de circunstancias que provocarán la respuesta que Dios está buscando. Mientras el versículo que acabamos de citar es bien conocido, pocos pueden citar el versículo que lo precede. Dice Dios, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo se humilla y ora. Aquí 2 Crónicas 7, 13 y 14. ¿Lo ha escuchado, estimado lector? Dios afirma que Él envía sequía, hambre y pestilencia para que su pueblo se humille, ore, busque su rostro y se aparte de sus pecados. Esa es la razón. Nuestra crisis internacional no es un acto inútil de azar aleatorio. Dios tiene un propósito en todo esto y es bueno. Se ha permitido la peste de la enfermedad contagiosa para que nos humillemos, para que le clamemos en oración, para que busquemos el rostro de Dios y nos arrepintamos de nuestros pecados. Cuando lo hacemos, Dios está listo para perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Lo encontramos en páginas 9 a 11 del Dedo de Dios. Un predicador bautista en los Estados Unidos acaba de comentar que Dios permite la adversidad en nuestras vidas para hacernos más santos. Creemos nosotros que la adversidad sí puede ayudarnos a buscar a Dios, pero al final de cuentas es Dios mismo que transforma nuestro ser. Él quiere hacerlo, que nos puede purificar de toda maldad. La adversidad de verdad o nos hace más amargados o nos hace más entregados a Dios. Dios solo pide que respondamos con fe en que Él siempre tiene nuestro bien como el fin de su plan. El apóstol San Pablo escribe, leyendo ahora de 2 Corintios, capítulo 4, de los versículos 7 al 13, en la Nueva Biblia de las Américas. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y así Pablo citaba de los escritos del rey David, del Salmo 116, versículo 10. Creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera, David sí conocía algo acerca de la aflicción y afirma mucho acerca del efecto de la palabra de Dios en el estado de su espíritu. Ella es mi consuelo en mi aflicción, dice en Salmo 119. Antes que fuera yo humillado,
descarriado andaba. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y confiesa después, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, Jehová, conforme a tu palabra. Encontramos esas frases en versículos 50, 67, 71 y 107 de ese largo Salmo 119. En medio del dolor, amigos, la pérdida por el virus, la aflicción de la vida, podemos aprender que Dios es bueno y así encontrar consuelo, paz y esperanza en su palabra. Además, Dios nos llama a consolar a los que sufren y que se enfrentan a la misma muerte. Un comentarista cristiano lo ha dicho así: en la cultura moderna se nos ha olvidado cómo morir. La mayoría de la gente dice que prefiere morir rápidamente, sin tener que sufrir. Pero en ese escenario no hay tiempo para prepararse, ni estar listo para vernos con Dios. En especial durante una pandemia, nuestra atemorizada cultura quebrada desesperadamente necesita ejemplos de gente quienes después de una vida entera de vivir bien, están preparados para morir bien y para estar al lado de los que mueren. En esto, la iglesia cristiana debe ser la iglesia de verdad, un vivo cuerpo de seguidores de Cristo, quienes consuelan y duelan y acompañan a los que se están muriendo, pero no como quienes no tengan esperanza. Qué buen testimonio podríamos ser a una cultura que se le ha olvidado cómo morir. Ese viene de John Stonestreet en su blog Breakpoint en el internet. Sí, mis amigos y hermanos, seamos gente lista para aprovechar el momento para ser consoladores en medio de un mundo desesperado. Cada elección nuestra tiene sus consecuencias naturales, como cuando en el norte alguien pisa sobre hielo no suficientemente grueso y el hielo se quiebra y la persona cae en el agua helada. Si sigo haciendo algo tonto, aun cuando mis padres me han dicho que es peligroso, y si sufro las consecuencias, no tengo que culpar a nadie, sino a mí mismo. Nuestras decisiones morales y espirituales también tienen consecuencias. Todos estamos en la misma situación frente a la pandemia espiritual de la maldad. La Biblia nos dice que el alma que peque, esa morirá. Nos advierte que la paga del pecado es la muerte. Nos dice además que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero en medio de esas advertencias, también la Biblia nos declara que Dios es amor y que no quiere que ninguno perezca. Su plan es rescatar a todos los que ponen su fe en Él a través de su Hijo Jesucristo. Cristo murió para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Si llegamos a Él con la petición de que llegue a ser nuestro refugio, nuestro rescate en medio del dolor y nuestro salvador de nuestro pecado, encontraremos la respuesta eterna, la vida de Él aquí mismo en nosotros, en medio de esta existencia, y luego vida eterna con Él en la gloria. Ahora sería buen momento de poner nuestra confianza en Él, aún en medio de esta pandemia, pues hoy es el día de la salvación. Dios nos ofrece hoy la única fuente segura de esperanza. Estaremos muy contentos de contestar cualquier pregunta sobre cómo tener esta esperanza en Cristo. Ya vamos a terminar esta parte de nuestro simposio y se ha planeado un tiempo de preguntas, interacción y diálogo. Pero antes, les invito a volver al himno de Wesley y reafirmar nuestra confianza que Dios sabe lo que pretende al permitir esta situación y nos compete responder en fe y esperanza. Y notemos que el poeta primeramente pide
ser purificado en su vida interior de toda maldad para poder aceptar la situación de la vida y para poder ver el dedo de Dios en medio del dolor. Dios de verdad, en la persona de su eterno Hijo, Jesucristo, desea ser nuestro consolador, nuestro refugio en medio de la tempestad. Él está a nuestro alcance y busca satisfacer nuestra necesidad como solo Él lo puede hacer. Entonces, veamos otra vez la letra de este himno que compartí con ustedes antes. Permítame un momento. Otra vez el poeta dice: Señor, mírame con bondad. Tu luz brilla en la oscuridad. Busca, prueba mi corazón. Anhelo ver tu redención. Límpiame de escoria, Jesús. Mis pasiones claven la cruz. Santifica mi ser total. Hazme puro en mi ser cabal. Si me toca un camino cruel, sé tú mi luz, mi amigo fiel. No sufro dudas ni temor mientras conmigo estás, Señor. Si ruge sobre mí el turbión y hunde en temor mi corazón, sé mi socorro fiel, Jesús. Alza mi cabeza en tu luz. Donde vas, Salvador, yo iré. Sin temor yo te seguiré. Sosténme en tu mano, Señor, que more yo en tu santo ardor. Y que esto sea la oración tuya, mi amigo. Si mi camino duro esté, dame tu fuerza por la fe, hasta que acabe este dolor, donde habrá calma, paz y amor. Amén. Quisiera dejar con ustedes también, para comunicarse conmigo, en mi Facebook o en Messenger, mi nombre completo, Leroy E. Lince, Jr. significa junior o hijo, o por email. Ahí pueden copiar la dirección de mi email, kaileroy65@gmail.com. De verdad, tenemos que decir muchas gracias. Muchas gracias por su gentil atención. Si usted desea la copia digital del librito El Dedo de Dios, por favor haga la solicitud con la administradora del seminario SEMBIMEX, Samantha. También está disponible la selección que hice del autor Michael Phillips. Solo hay que pedirla con el título Dios sigue siendo bueno. Muchas gracias al rector licenciado Troy Gentry, la administración de SEMBIMEX, por organizar el presente simposio. Y de nuevo, gracias a todos ustedes que nos han acompañado hoy. Que Dios me los bendiga ricamente. Amén. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Leroy. Pues ha sido de mucha bendición, yo sé, para mí. Entonces yo sé que ha sido de mucha bendición para muchos otros también. Para los que quizás están en Facebook, si están viendo eso en vivo, pues recuerden que ya pueden utilizar el chat para escribir una pregunta, si quieren preguntar al doctor Leroy, y nosotros podemos hacerlo aquí con él. También vamos a dar oportunidad a los que están aquí con nosotros en esta reunión y ver si ya quizás hay alguno que ya quiere poner una pregunta, hacer una pregunta al doctor. Y puede ser que ya no es, bueno, por ejemplo, yo estaba escuchando
mucha atención, entonces no estaba viendo muchas preguntas porque ya estaba aprovechando de la enseñanza del doctor. Pero puede ser que ya con un poco tiempo pues ya va a venir a la mente pues una pregunta. Y mientras pues yo voy a hacer una pregunta al doctor y pues entiendo lo que acabas de enseñar y una de las áreas en lo que a veces confieso que ya es difícil para mí, a veces es el consejo, sobre todo el consejo pastoral. Entonces voy a ir muy práctico con una pregunta y voy a preguntar, pues imaginando que estamos en una situación en lo que había muerto uno de mis queridos y estoy contigo preguntando, pues es algo más grande para hacer la pregunta, ¿por qué Dios permitió el COVID? Pero ahora a veces cuando toca a mi vida, pues a veces es algo más de teoría, pues ya viene por supuesto a la práctica, pues ya toca a mi vida. Entonces, ¿cómo puedo entender el dedo de Dios cuando estoy, no sé si quiero decir luchando, pero quizás que sí hay una persona luchando con la idea que ese tocó a mi familia y se murió alguien de mi familia, algo así? ¿Cómo podemos dar consejería a esa persona que nos hace ese tipo de pregunta? ¿Por qué no solamente el COVID, pero por qué tocó a mi familia? Bueno, me hace recordar de hace algunos años cuando estábamos de pastores en California. Uno de los pastores allá, su hijito de 2, 3 años, no me acuerdo cuántos, creo quizás unos 3 años, fue atropellado por un auto simplemente porque él estaba jugando el niño. Se descuidaron los papás, el niño escapó, quizás fue detrás de un balón en la calle y un carro lo atropelló. Entonces, eso sí es cierto, es muy doloroso y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos a la gente acerca de tal pérdida en la vida. Dios sufre con nosotros, no porque Él no puede hacer nada, sino porque Él simplemente ha decidido que este mundo que existe, si Él terminara con toda la maldad en el mundo, si Él terminara con todo el sufrimiento, si Él terminara con toda la injusticia, tendríamos que hacer la pregunta, ¿dónde terminaría? ¿Quién de nosotros sobreviviría tal juicio, tal falla, podemos decir, tal decisión? Entonces, en su misericordia, Dios ha permitido, sí, la muerte, sí, la injusticia, hasta la muerte de un niño, la muerte de nuestro ser querido por COVID-19. No podemos decir que Dios entonces es injusto por permitirlo. ¿Por qué? Porque Él es el que lo conoce desde el otro lado de lo que Él está mirando, de pasado, presente a futuro. Él ve todo, entonces Él puede ver lo que salga de todo esto. Y entonces tenemos que decir, Dios conoce nuestro sufrimiento, Dios está sufriendo con nosotros. Y entonces para mí, yo digo siempre, es cierto, todo esto es difícil, es doloroso. Entonces yo les digo a mis hermanos, cuéntame cómo estás, cuéntame qué estás sintiendo. Dios no está airado cuando le tenemos rabia a Él. Si estamos enojados con Él. Él entiende eso.
y Él sabe mejor que nosotros. Pero tenemos que hacer la pregunta, ¿qué estamos haciendo? No el por qué, pero ¿qué estamos haciendo cuando dudamos de su bondad? ¿Estamos poniendo nosotros como jueces de la situación o estamos dejando que Él sea el juez? Dios es bueno, Dios es misericordioso, es cierto, muchas veces, como dijo el señor Phillips en su cuento, la persona diciendo que en todo eso parece injusto, pero Dios sigue siendo bueno. Tenemos que aferrarnos, agarrar esa verdad y nunca claudicar. Es cierto, a veces tenemos que decir a la gente, no sé por qué, no sé por qué, pero yo sí sé lo que estoy haciendo. Y eso es esperar, darle gloria a Dios, decir, Él es quien sabe mejor que yo. Y que a la larga, Él va a enseñarnos el por qué. Pero por ahora, tenemos que simplemente tener fe. Y eso no en contra de la realidad, sino cara a cara con la realidad. Que Dios es nuestro consuelo. Él nos consuela, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1. El Dios de todo consuelo nos consuela a nosotros para que podamos consolar a otros. No sabemos el por qué, pero Dios nos va a decir algún día. Espero, no sé si satisface la pregunta. Pues sí, muchas gracias. Y digo muchas gracias, pastor, porque esa fue una respuesta pastoral. Sí. Entonces, muchas gracias. Sí, ayuda mucho. Y tenemos una pregunta de Lucía Rivera, que dice, he escuchado a cristianos orar porque se vaya el COVID, pero Dios está haciendo su voluntad y estamos en el cumplimiento de tiempos finales. Entonces, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Debemos orar. Si es tu voluntad, lo puedes hacer. Pero si no es tu voluntad, entonces ayúdanos a aguantar y ser tus manos y tus pies en medio de esta pandemia. Porque es una gran oportunidad. Ahora hay miles de personas que están buscando a Dios. Dice que en el Reino Unido, en Inglaterra, hay muchas personas ahora buscando a Dios en Internet, en los medios sociales, etcétera, hasta inscribiéndose en cursos cristianos, porque quieren saber, quieren respuestas. Jóvenes en el Medio Oriente, en varios países donde no se permite ser cristiano, se están convirtiendo muchos, porque ven la bancarrota de su propia cultura y que nadie tiene respuestas. Entonces, solo un Dios amoroso tiene una respuesta en medio de esto. Debemos orar que Dios nos dé la oportunidad de ser sus manos, sus pies en este mundo. Amén. Amén. Muy bien. Pues no sé si alguien aquí del grupo ya tiene una pregunta. Aquí abajo hay un lugar donde se puede poner una imagen de un mano. Si tiene una pregunta, por favor, pone ahí el mano para que ya puedo ver que tienen pregunta. Yo puse un chat, pero nadie más ha puesto. Sí, igual ahí en el chat puede utilizarlo para Sí. hacer su pregunta. Y si no hay, está bien, pero queremos darles toda la oportunidad para hacer su pregunta. Una
una observación. Mi esposa y yo hemos dicho, estamos en medio de una de las áreas de más peligro aquí en el estado de Florida, el condado en que estamos, esta zona de la ciudad de Tampa, es un eje, es una concentración del coronavirus, y no sabemos por qué. Nosotros también estamos en el rango de los más vulnerables. Pero tenemos que decir, Dios nos está protegiendo. Damos gracias a Dios por la salud. Nuestra hija tiene pacientes, tiene como 12 pacientes que han tenido coronavirus, el COVID-19, y ella sigue siendo protegida. Hemos orado mucho por nuestra hija Cristi. Algunos la conocen y sabemos que Dios está contestando. Dios contesta aun cuando tenemos que pasar por la prueba, pero también contesta protegiéndonos. Muy bien, muy bien. Pues sí, tenemos dos preguntas ahí en el chat. Ahí pregunta Johnny, muchos líderes no usan el barbijo. ¿Cuál es su opinión? Barbijo. ¿Qué esto? ¿De qué estás hablando? A ver. ¿Podría ser el cubreboca? El cubreboca. Yo pensaba que cubreboca, eso sí, la máscara. ¿Estás hablando de la máscara? Sí, está bien. Bueno, yo digo, sí hay mucha controversia en cuanto al uso de la máscara, el barbijo, cómo se quiere llamar. Yo digo, la persona que no use máscara está diciendo a todos los demás, no me importa tu vida. No me importa tu vida. Mi vida es más importante que la tuya. Por eso yo no uso la máscara. No se trata de fe, no se trata de confianza en Dios. Se trata de inteligencia. Se trata de misericordia. Se trata de decir, yo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer para no ser parte de que crezca más. De que crezca más este virus. Entonces, para mí, no se trata de fe, no se trata de confianza en Dios, se trata de inteligencia y se trata de nuestra compasión con otros. Porque lo que sucede es que nuestro mismo hablar, hasta dice que cuando cantamos, se extiende mucho más lejos las partículas de nuestro aliento. Y no solamente 2 metros. En realidad, se extiende hasta como 15 metros. Entonces, llevar la máscara, a ver, ¿dónde está mi máscara? No la tengo aquí. No la tengo aquí, está abajo en el coche. Entonces puedo usar la bufanda, ¿verdad? Usarlo, entonces es una expresión de que me interesa otras personas y es poner a los demás en primer lugar. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos de considerar a otros mejor que nosotros y debemos poner a otros antes que nosotros. El que no usa la máscara está diciendo, no me importa la salud de otros.
Es mi opinión, para lo que valga. Muy bien. Pues la hermana Hilda pregunta, ¿cómo poder sanar el dolor de una pérdida? El dolor de una pérdida se sana con mucha oración, con mucha fe y mucha sumisión a la voluntad de Dios. Porque cuando resistimos, cuando rehusamos, estamos diciendo que nosotros sabemos mejor que Dios. Cuando guardamos el derecho del duelo, tenemos que decir cierto, el duelo es un proceso normal y pasamos por ciertas etapas de duelo que son normales en la vida. Entonces Dios mismo llega a ser nuestro consuelo. Y cuando confiamos en Él y dejamos que Él nos sane, entonces vamos a ver. Y mucha gente dice, tenemos una amiga que dijo que ella no podía estar de acuerdo con lo que pasó en su familia, y vivió años en un remordimiento y en un coraje contra Dios. Hasta finalmente Dios la llevó a un ministerio con niños y los mismos niños la ayudaron a sanar. Yo digo que también Dios puede hacer eso en la vida de cualquier persona, interesándose en otro, mirando por otro, ministrando a otro, no solo recibiendo ministerio. ¿Está bien? Muy bien. Y pues, bueno, a todos, pero también a la hermana Hilda, pues ya vamos a estar viendo mañana pues la presencia de Dios en tiempos difíciles, y miércoles vamos a estar hablando precisamente de este tema de pérdidas. Entonces espero que ya puedes estar con nosotros en esos días. Pero gracias también, doctor Leroy, para esa ayuda. Tenemos dos preguntas que vienen al mismo tema, que habla sobre, que pregunta sobre tiempos finales. ¿Piensas que ya estamos en tiempos finales? Si es parte de la tribulación, ¿qué opinas? Bueno, la Biblia claramente dice que Cristo apareció en fines de los tiempos, en la consumación de la era, en la consumación del tiempo. Entonces, desde que Él partió, hemos estado en los últimos tiempos. Como que en cada generación hay señales y la gente habla acerca de la tribulación, el anticristo, mucho lo que está pasando. Yo digo, hermanos, lo que debemos hacer es concentrarnos en lo que Dios está haciendo y lo que pone a nuestro alcance. Si nos concentramos tanto en la profecía, en lo que está pasando, en lo que va a pasar, y averiguar esto y el otro, y el orden, y qué va a suceder primero, entonces realmente perdemos lo que es la oportunidad ahora de aprovechar lo que Dios tiene para nosotros. Yo digo, sí, es cierto, esto puede ser el comienzo del fin. Y si eso es cierto, entonces debemos de prepararnos, debemos de ponernos las pilas para de verdad hacer todo lo que Dios nos está llevando a hacer. Y hasta una amiga dice que ella quiere aprender cómo testificar en los medios masivos, en Twitter, en Facebook, en otras plataformas. Cómo testificar, cómo dar una palabra, y así decir lo que tenemos que decir es claro, decir la verdad, pero con amor. Y frente a lo que está pasando,
Debemos de siempre estar pidiendo, Señor, dame coraje, valor para decir la verdad, pero ayúdame a decirlo con amor y con misericordia. Ser inteligente en cómo reaccionar, no alarmista, no prediciendo cosas que va a suceder, pero sí listos para lo que Dios tenga para nosotros. Sí, hermanos. Muy bien. Muy bien. Bueno, creo que ya hemos llegado a la hora que ya hemos designado y puede ser que ya hay más preguntas que están en su mente o quizás están listos para escribir o quizás otros que ya pronto van a venir. ¿Podrías, doctor Leroy, recordarnos su correo, cómo podemos estar en contacto contigo para que si hay otra pregunta, pues pueden estar en contacto contigo directamente? Quizás Sí, sí, permíteme tantito. Vamos a ir a ver dónde estamos. Está regresando. Ahí está. Perfecto. Ahí está la pantalla. Sí. Sí. Sí, perfecto. Entonces con todo gusto, estoy, no siempre busco en Facebook, pero sí trato de contestar los mensajes que recibo. Muy bien. Perfecto. Eso es También el librito, el librito, el dedo de Dios. El libro El dedo de Dios es disponible en PDF y estamos muy confiados que Dios va a contestar, Dios va a ayudarnos con todo esto, ¿sí? Amén. Y vamos a estar con ustedes durante esta semana, con el favor de Dios. Excelente. Excelente. Muy bien. Pues ya puedes pedir al doctor si quieres ese librito o también a nosotros al seminario. Sí. Puedes hacerlo allí por un mensaje en Facebook o también puedes ir a nuestra página web, es sendimex.com y ya ahí puedes mandarnos un mensaje y podemos estar en contacto en esa misma forma también. Entonces, pues otra vez ha sido una gran bendición para nosotros ese tiempo con el doctor Leroy y yo sé que ha sido de mucha bendición para mí. Me ha ayudado mucho. Gracias, doctor. Y pues recuerden que mañana a esa misma hora vamos a seguir con el próximo sesión y vamos a estar viendo Dios en los tiempos difíciles. Y estoy muy emocionado porque mañana les voy a presentar a mi pastor, Pastor Juan Jesús Ramírez. Y entonces estoy con mucha anticipación para mañana y el tiempo que vamos a pasar juntos. Entonces, pues muchas gracias de nuevo por cada persona que ha estado participando, viendo, y espero que Dios siga bendeciéndose a través de ese tiempo. Y voy a pedir otra vez al doctor Leroy si puede cerrar nuestro tiempo en oración. Amén. Oremos. Amantísimo Padre, te damos muchas gracias porque tú conoces todo lo que estamos pasando. Tú sabes, Señor, cuál es el deseo de nuestro corazón. Es cumplir con el deseo tuyo. Queremos ser, Señor, sal y luz en este mundo. Y si podemos, en medio de esta tormenta, si podemos, en medio de este problema que estamos enfrentando, si podemos ser tus manos y tus pies, si podemos sentir con tu corazón, Señor, ayúdanos. Haznos aptos, Señor. Prepáranos. Danos esa preparación para poder ser útiles en tus manos.
si tienes que purificar algo de nuestro corazón para poder ser instrumentos en tus manos. Siempre, Señor, queremos someternos a ti, a tu perfecta voluntad. Pedimos, Padre, por cada uno que haya estado con nosotros esta noche, en especial el que está todavía sufriendo, que puede encontrar en ti, Señor, la respuesta a su necesidad. Lo pedimos en el nombre precioso, en el nombre fuerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias y pues vamos a verles mañana, primero Dios, en ese mismo oportunidad aquí o en Facebook Live. Pero que Dios les bendiga y nos vemos primero Dios mañana. Hasta mañana. Hasta